Entramos en comunicación con el expresidente Ollanta Humala, actual candidato a la presidencia por el Partido Nacionalista. Bienvenido, presidente Humala, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, Mavila. Muy buenas noches. La pregunta es directa. ¿Qué hubiera hecho usted en el caso de estar como presidente, de ser todavía presidente de la República en una situación como esta? ¿Cuáles serían las diferencias fundamentales de la estrategia de un gobierno para atender una emergencia de esta magnitud como la que nos ha sorprendido con el COVID-19? Bueno, creo que uno de los primeros errores del presidente Sagasti ha sido no decir la verdad de cómo recibió la gestión de Vizcarra, ¿no? En el tema de las vacunas, cuando se creía de que teníamos ya 30 millones de vacunas aseguradas para fines del año pasado y principios de este año. O las experiencias amargas de una cuarentena prolongada de casi 5 meses y que al final hubo un desborde de la gente le perdió el respeto a la misma cuarentena y las consecuencias para el sector privado y los sectores productivos. Creo que eso es el primer término. En segundo término, creo que si estamos hablando ahora de una crisis que después de la guerra con Chile no tiene precedentes, creo que debiéramos hacer un llamamiento a nivel nacional y movilizar los recursos humanos y recursos materiales disponibles. Estamos viendo, por ejemplo, que el sector privado ha donado respiradores mecánicos, estamos viendo que las universidades están produciendo respiradores y máquinas para producir oxígeno. Entonces hay un recurso material y un recurso humano del cual el gobierno no está haciendo uso. O, por ejemplo, las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas están preparadas hoy día para producir oxígeno y a través del CIMA construir los balones de oxígeno y a través de todos los medios de transporte que tiene la Fuerza Armada y sus ramificaciones a nivel nacional, distribuirlos a donde crea conveniente el gobierno. Entonces, los bomberos, ¿no? Que podrían estar trabajando con todos sus medios a disposición del MINSA. Es decir, hay una serie de herramientas que tiene este gobierno que probablemente por inexperiencia, por desconocimiento, porque también hay que tomar en cuenta cómo llega, de qué manera tan accidentada llega el presidente Sagasti a ocupar Palacio de Gobierno, no se ha dado cuenta que tiene todo esto, ¿no? Entonces yo creo que eso en primer lugar, ¿no? Hay gestos que también se tienen que hacer, ¿no? Porque si le estamos pidiendo una cuota de sacrificio tremenda al país, particularmente a los que menos tienen, y que ya vienen de no terminar de levantarse de la cuarentena anterior a que ella es una cuarentena de 14, 15 días, que en realidad nadie cree que sea 14, 15 días, ¿no? Esto no va a resolverse en 14, 15 días. ¿Usted cree que se extenderá? Bueno, mi percepción, así como están las cosas, que lo más probable es que se extienda la cuarentena, y no es que quiera ser pájaro de mal agüero, ¿no? Pero la idea de esta cuarentena corta es meterle, como dicen, un martillazo a la curva. Pero esto ya no es una curva, ¿no? Entonces, si no se logra meter este martillazo y frenar la curva de crecimiento, evidentemente no le va a quedar otra acción al gobierno que mantener la cuarentena. Que prolongarla. ¿Usted está a favor o en contra de la cuarentena? Hay sectores que dicen que la cuarentena ya se aplicó y que no funcionó. ¿Por qué volverla a establecer? Es que no tiene otra salida el gobierno. Ya cuando encuentra usted que colapsan las camas UCI, o sea, ya no hay camas, y colapsa el sistema del recurso humano, que son los médicos, que ya no hay médicos, entonces estamos hablando de un colapso del sistema de salud. Entonces, ¿qué es lo que queda ahí, no? No se debe llegar a ese nivel y en realidad ya estamos llegando a eso, ¿no? Como dicen, las tropas también están cansadas, necesitan tropas de refuerzo, ¿no? Necesitamos incrementar el personal médico. Entonces, era lo único que le quedaba al gobierno. Entonces, lo que corresponde también por parte del Ejecutivo, ya que le está pidiendo un esfuerzo tremendo al pueblo peruano, es que ellos también nos digan qué esfuerzo están haciendo ellos, qué sacrificio van a hacer ellos, ¿no? Entonces, yo puse uno que no va a resolver el problema, pero a veces con gestos se ayuda a levantar la moral y la esperanza de la gente, ¿no? ¿Cómo, por ejemplo? Que se cumpla, por ejemplo, la norma que ningún funcionario del Estado puede ganar más plata que el presidente de la República. Hoy en la función pública usted encuentra gente con sueldos de más de 40.000 soles.
¿no? Y no tendría razones porque en cuarentena todo se va a paralizar y vamos a entrar a una especie de suspensión, ¿no? Entonces, eso sería un gesto del Estado también, así como le exige al pueblo, ese es un gesto. Pero más allá de gestos, tendríamos que abordar los temas, por ejemplo, del agua, ¿no? Hoy día nos exigen cuarentena. ¿Qué va a pasar con los abastecimientos de agua donde no hay servicio de agua potable, por ejemplo, en los asentamientos humanos que están en los cerros, ¿no? ¿Qué va a pasar con las deudas, con el impuesto a la renta que se vence en abril, marzo-abril? ¿Qué va a pasar con los reclamos de Se ha dicho que se suspende. El MEF ha suspendido el pago del impuesto a la renta. Carolina Trivelli, pues la exministra, nos decía que esta es una postergación. Una postergación no es una condonación. Por lo tanto, cuando termine esto, por muy suspendido, por muy postergado, la deuda sigue ahí y se acumula. Y habrá que honrarla en algún momento. Y el problema es si estaremos listos para alzar cabeza y poder cumplir con todas esas acreencias acumuladas. ¿Cómo zanjaría usted el problema, por ejemplo? Bueno, acá mira, de repente no nos hemos dado cuenta, pero la carga que va a tener el próximo presidente a partir del 28 de julio es enorme, porque va a ser en realidad un gobierno de reconstrucción nacional, ¿no? Entonces, aquí hay que hacer un análisis de la economía, de las fuerzas productivas en el país, ¿no? Como en la primera pandemia, o la primera cuarentena, perdón, el sector primario y sobre todo el primario exportador no va a tener mayor problema. O sea, estamos hablando de la minería, los sectores exportadores en general, agroexportación, salvo por el tema del régimen especial, y sectores de la agricultura de pan llevar van a tener para comer, ¿no? El problema son los sectores terciarios, en todo caso, más que los secundarios. Estamos hablando por ejemplo, de los sectores restaurantes, discotecas, casinos, todo eso que en un momento en el mensaje se han ocupado, pero no han hablado nada de la agricultura, no han hablado nada de los sectores de las manufacturas, por ejemplo, ¿no? Entonces, el problema acá es cómo vamos a resolver ese tema y cuando vengan los despidos que acuérdese usted, que de la primera cuarentena ya se ha perdido 8 millones de empleos. Sí. La mitad, casi la mitad de la población económicamente activa ha perdido el empleo, sea formal o informal. No se ha recuperado ese empleo y ahora va a venir otra ola probablemente de despidos. Eso es lo obvio si se va a cerrar todo, ¿no? Entonces, yo creo que estas experiencias como reactiva ahora tiene que ir enfocado a las pequeñas y microempresas, porque en el primer reactiva la verdad que se han beneficiado grandes empresas. Entiendo que grandes empresas bancarias se han beneficiado de reactiva. Entonces, reactiva no fue para ellos, sino que ha habido un uso mañoso de un Pero usted sugeriría entonces insistir con reactiva, pero de una manera mucho más focalizada, identificando claramente cuáles son para las pequeñas empresas, que sea especial, un régimen especial, diferenciado. Para las pequeñas y microempresas que son las que generan gran cantidad de mano de obra, ¿no? Y además hay que tomar en cuenta que las primeras víctimas de esta segunda ola de despidos van a ser las mujeres y los jóvenes, que son justamente los que entran a trabajar como primer trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué programa vamos a hacer para ellos? ¿No? Eso tiene que plantear el gobierno ya, no se trata solamente de plantear una cuarentena, y lo extraño es pues que el presidente dice la parte dura de la cuarentena y no tiene claro cuáles son las medidas que van a paliar, por otro lado, la cuarentena, porque si no hay medidas que permitan respirar a la población, entonces la gente no va a hacer caso a la cuarentena. Y va a ser gente, yo no sé qué tanto eco tenga este llamado que se ha hecho a que la gente se subleve contra la cuarentena y no la acepte, apelando a la situación de necesidad, apelando precisamente a la falta de trabajo, a la falta de dinero, a la precarización de los hogares. Pero sin duda no queda otra manera, aparentemente hoy, que aplicar esta cuarentena estricta
queda por lo menos 15 días y lo que deberíamos es trabajar para que no se extienda. El gobierno no tiene el mismo capital con el que contaba, usted entenderá, se le reclama bonos. Por ejemplo, la señora Mendoza dice, perfecto, vamos a la cuarentena, pero necesitamos bonos. El Partido Morado también hace sugerencias. En realidad, hoy en campaña electoral, todo mundo apunta a que el gobierno central sea el que destine recursos, pero ¿de dónde sacar esos recursos? ¿Cómo hacer? Bueno, mira, Mávila, te voy a decir, de repente no los has enterado. Nosotros, el Partido Nacionalista, ha propuesto el bono Perú, que es un bono de 800 soles, no por un mes, sino por un año, ¿no? Porque acá no aplicaría de 28 de julio durante el primer año del próximo gobierno, diría usted. Pero claro, porque el bono Perú lo que tiene que hacer es reactivar la economía de la gente más pobre. Y podemos conseguir esa plata. Esa es la diferencia entre alguien que conoce, que ha sido presidente, que tiene experiencia, y alguien que nunca ha sido presidente, no conoce el Estado, nunca ha trabajado ni siquiera en el Ejecutivo, y se va a demorar un año en aprender y ver dónde está la plata. Pero sí hay plata. Pero el presidente puede haber cambiado, pero eso no quiere decir que todo el aparato estatal haya cambiado. Hay un problema de fondo, diría usted, más allá de que las cabezas hayan cambiado. ¿Dónde está toda esa fuerza y los buenos servidores del Estado que permanecen y que han hecho algún tipo de carrera en el sector y que sí conocen de esa tramitología? Porque lo que se ha discutido últimamente es, por ejemplo, la lentitud y el exceso de burocracia. El caso de las vacunas es un caso emblemático. Hasta ahora no llegan, se nos promete, se faltan los compromisos y más allá de que haga todo el esfuerzo el Estado, lo importante aquí es decir, llega tal día y cumplir con eso para no perder credibilidad. Bueno, ya la credibilidad la perdieron, ¿no? Tanto el gobierno de Vizcarra y el presidente Sagasti está dándole, no ha hecho un corte, digamos, un corte frontal frente a la gestión de Vizcarra con su gestión. Él está llevando, inclusive está llevando Vizcarra ha dicho del gobierno anterior. ¿A usted no hubiera llevado a Macetti? ¿Usted no hubiera llevado a Macetti, por ejemplo? ¿La hubiera cambiado? Es una de las ministras que ha tomado el señor Sagasti de la gestión de Vizcarra. Yo no quiero personalizar, no voy a entrar en esos temas porque... Pero usted puso el tema sobre la mesa. Sí, pero yo no puedo, no la conozco a la doctora Macetti, yo no podría hablar de una persona que no conozco. ¿Pero qué otros ministros ha reclutado Sagasti de la gestión Vizcarra? Bueno, tengo entendido que uno de ellos es ella, ¿no? Entonces, por eso te digo, ¿no? Uno de los errores de Sagasti es no haber hecho un corte con la gestión de Vizcarra, porque hay un problema de que ya con Vizcarra habíamos tenido una pandemia que fue un desastre. Se consumieron el Fondo de Estabilización Fiscal de más de 9.500 millones de dólares, dejaron 1 millón de soles en esto. Se llevaron bonos a 100 años y eso lo vamos a tener que pagar. Sí. Hay más de 9.000 millones de dólares de contenciosos en el CIADI que afectan al Estado peruano, ¿no? Y hemos visto el desastre de las vacunas. Entonces, si el presidente Sagasti no ha hecho un corte frontal frente a eso, obviamente está asumiendo parte de ese costo que le está costando en las encuestas. ¿Diría usted que es una continuidad en parte del gobierno de Vizcarra? Vizcarra ha dicho por su parte que su vacancia es la que ha provocado esta segunda ola, el hecho de que haya sido vacado. No. Ya esa es una mañosería, pues, que tiene que ver su vacancia con la segunda ola. El problema es que él tuvo tiempo para... Él llevó la cuarentena y nadie lo vacó en ese momento. O sea, no hay que evadir las responsabilidades y esto tiene que ver en algún momento. 9.500 millones de dólares no se pueden desaparecer de la noche a la mañana y que no se haga ni siquiera una comisión de investigadora en las instancias que tengan que hacerse. Pero lo que voy yo es lo siguiente, ¿no? Acá la experiencia manda. En el Estado hay mucha gente eficiente, pero el problema es, como yo lo planteé, el presidente Sagasti, al ver el problema de la pandemia, lo más juicioso hubiera sido adelantar las elecciones. Claro, usted estuvo a favor de eso, pero ¿de verdad adelantar las elecciones era una salida sin haber haber otorgado a la población la capacidad de conocer a ciencia cierta la cantidad de candidatos y de oferta que hay? Mávila, creo que no estás entendiendo o no estamos hablando del mismo problema.
Eso no es el problema. El problema es que se está muriendo la gente. No tenemos vacuna, el sistema de salud está para colapsar. O sea, estamos en la peor crisis después de después de la guerra con Chile. ¿Y usted quiere conocer los candidatos? No, pero bueno, ¿cómo votamos? Pero no es un tema acá, un tema electoral. Es un tema de que hasta el 28 de julio este gobierno no va a hacer gran cosa, porque en principio la administración pública, cuando ya está de salida, se paraliza. Es normal, todo el mundo tiene miedo de firmar algo. Lo que había que hacer es, para enfrentar esta pandemia, era que lo enfrente un nuevo gobierno que tiene un horizonte de 5 años. Claro, el tema es ¿por quién vota el ciudadano, bueno, presidente Humala? La gente en la calle nos pregunta muy a menudo, ¿por quién votamos? No conocemos. Imagínese usted en la lista de candidatos al Congreso. ¿Cuál sería el resultado de una elección apresurada? ¿Ha pensado también que esto tiene un lado B? Mira, son los riesgos, pero es la democracia. Ya ha habido 5 años, este gobierno termina su quinquenio. Ha habido todo este quinquenio accidentado. La democracia dice que el gobierno termina el 28 de julio de 2021. Eso es lo que dice la democracia y la Carta Magna. No, Mávila. Eso es lo que dice la Constitución, es que al entrar el nuevo presidente, es el presidente del Congreso, como presidente provisional del país, convoca inmediatamente elecciones. El espíritu es que ese periodo, que es un intermedio, una transición, sea lo más corto posible, porque en ese periodo no se toman grandes decisiones. El mismo presidente Sagasti lo ha dicho, yo no puedo tomar grandes decisiones porque mi horizonte es corto, es básicamente... Y tiene razón el presidente Sagasti, no debería cambiar de actitud y en lugar de decir, soy un presidente que no puede tomar decisiones, decir, tengo que tomar porque esto es un gobierno de emergencia y las voy a tomar. Yo creo que sí, ¿no? Porque estamos en una situación... Lo que te digo en resumen... es que creo que esta crisis tan dura que estamos viviendo, la podría enfrentar mejor un gobierno entrante que un gobierno provisional. Claro, pero eso beneficia a los candidatos conocidos, como usted, no a aquellos que ingresan a la carrera electoral, y por ahí podría haber un reparo, ¿no? ¿Usted estaría de acuerdo ahora con postergar las elecciones? Mávila, disculpa, no estoy hablando de cálculos electorales. Yo no estoy hablando de si a uno le conviene o no le conviene. Lo que estoy hablando es lo que le conviene al país, ¿no? Pero ya eso hay que pasar la página porque el presidente Sagasti decidió no adelantar elecciones. Entonces hay que mirar para adelante. ¿Qué cosa es lo que se tiene que hacer ahora, no? Y te reitero, si ha tomado una medida de cuarentena, ¿no? Es una medida que era lo último que le quedaba, porque él sabe que no es una medida popular, ¿no? Pero no le quedaba otra. El sistema de salud está colapsando como lo dicen los expertos, no lo digo yo. Entonces, ¿qué se tiene que hacer, ¿no? Para reactivar el empleo de la población más vulnerable, el bono Perú, que es un bono de 800 soles por un año para reactivar la economía de los más pobres. ¿Financiado plata, cómo? Yo le aseguro que hay. ¿Financiado plata, yo le aseguro cómo? Que hay. ¿Hay de dónde? ¿De dónde, presidente? Hay de dónde. Mire, por ejemplo, ¿no? Saque usted el promedio de la ejecución presupuestal del año pasado de los ministerios. Han dejado de ejecutar más de 30.000 millones de soles. O sea, en el Banco de la Nación hay 30.000 millones de soles que no se han ejecutado y que se han acumulado para este presupuesto. O sea, que basta con una norma legal para reasignar ese presupuesto. O sea, ¿qué plata tiene? De acuerdo. Además de eso, la plata de mantenimiento que están en los ministerios como Transportes y Comunicaciones y que usted ve a nivel nacional que no se ha ejecutado el mantenimiento, ahí tiene cientos de millones de soles también. Y podría sacarle ministerio por ministerio dónde está la plata. De acuerdo. Pero para esto uno tiene que haber sido gobierno, tiene que tener experiencia. Experiencia de gestión. Y eso es lo que hoy día se hace indispensable. O reclutar a la gente que sabe gestionar, ¿no? A esos buenos, que le decía yo, los buenos funcionarios públicos que conocen de esto. A usted también le tocó aprender en su momento. Pero bueno, le agradezco, presidente Humala, nos gana el tiempo, pero le agradezco mucho que haya tenido la oportunidad y nos haya dado espacio en su agenda en medio de la campaña compleja, pero campaña al fin, para compartir con nosotros algunas reflexiones siempre en aras de lo mejor para nuestro país. Muy amable. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Y muy buenas noches a ustedes también.